Hola amigos, ¿cómo estás? Bienvenido a Yo Decido por el Portal Radio. Maestro, ¿cómo está? Muy bien, Dulce, gracias. ¿Tú cómo estás? Muy contenta, estamos celebrando los 6 meses ya cumplidos aquí en Yo Decido por el Portal Radio. Muchas gracias, Salvador, Francisco Corona, que no estás aquí para celebrar, pero yo sé que nos estás viendo y muchas felicidades por crear por hacer esta iniciativa y pues Sí. Estamos aquí representándolo y dando lo mejor de nosotros. Así es, Dulce. Enhorabuena. Enhorabuena. Felicidades, Salvador, también a todos los que están atrás, muchas felicidades. A todo el equipo. A todo el equipo y a todos los que están, muchas gracias por sintonizarnos, por ver y compartir, porque esto no podía ser sin ellos. Así es, así es. Es un espacio muy padre. Se siente uno aquí en casa, lo he dicho varias veces, y del otro lado cada vez hay más público. Así es. Y más calidad de público también. Así es, llegamos a más personas en todas partes del mundo y eso es genial. Sí. Y hoy vamos a hacer algo diferente. Vamos a poner el hashtag Yo decido hoy ver una película en mi casa. Tengo muchas ganas, tengo mucho tiempo que no veo una película en mi casa y deseamos con vino tinto. Maestro, ¿usted de qué tiene ganas? ¿Hoy qué? Yo decido hoy qué. Regresar a casa e invitar a mi esposa al cine. Ándele. Señora Gina, ya la van a llevar al cine. Primero a ver la cartelera. Hay que verla. Esperemos que haya algo bueno. Y si no, que le recomiende el maestro. Sí. ¿Verdad? Que nos ponga ahí que le recomienda ver ahorita en el cine. Dale, muy buena intención. Así es. Y pues bienvenidas a tu programa nuevamente. Es martes 28. No, 27. Jueves 26. Jueves, estoy cambiando hasta los días. Jueves 26. Gracias. Es que siento que ya me estoy adelantando. Y son las 3:05 y estamos a punto de empezar con el maestro que nos trae un tema muy bueno. ¿De qué vamos a hablar, maestro? Mira, estamos ya muy cerca, siendo hoy 26 de septiembre, del 2 de octubre. 2 de octubre. Que llegó a ser una especie como de cliché de que el 2 de octubre no se olvida. Pero creo que es aquel 2 de octubre del 68 está hoy más vigente que nunca a nivel México y también a nivel de todo el planeta, si te parece. Adelante. Creo que es una fecha muy memorable, muy recordada. Y adelante. Sí, bueno, el movimiento del 68 dio comienzos desde principios de año, junto con el hecho de que ese año se celebraba los Juegos Olímpicos de México 68, y entre ese evento de carácter mundial hubo una manifestación de jóvenes, principalmente estudiantes, que querían un México diferente, con mayor libertad de expresión. Aquellos años de los finales de los 60 eran buenos años en el aspecto económico, ya que había estabilidad, no había inflación y había el suficiente empleo más o menos bien pagado. Entonces, ¿cuáles son las causas realmente que llevan a esas manifestaciones? Es fundamentalmente el quitar a un régimen muy férreo, que no solía dar la libertad para expresarse a nadie más que se opusiera a ese régimen. O sea, calladito. Es correcto, porque la lógica de aquellos regímenes era: te estoy dando estabilidad, te estoy dando empleo, pero es a cambio de que tú no hables. Y eso los adultos lo admitían y lo aceptaban, pero los jóvenes que iban surgiendo de las universidades no lo querían así, querían un México diferente. Pero también hay que decir, Dulce, que el año 1968 no solo hubo manifestaciones juveniles y estudiantiles en México, las hubo en muchos otros países del mundo. Es uno de los años con mayores manifestaciones, todas significadas por ese aspecto, juveniles y estudiantiles. Particularmente se puede hablar de esas manifestaciones en Suecia, Gran Bretaña,
y Estados Unidos, junto con México. También aquellas manifestaciones estudiantiles y juveniles también fueron reprimidas por sus gobiernos respectivos. La diferencia es que las represiones de los otros 3 países y otros más, solamente se ponen los 3 que desde mi punto de vista tenían mayor actividad, la represión fue con armas no letales, entiéndase con chorros de agua, con gases, pero no se usaron balas. En el caso mexicano sí ocurrió. Quienes vivieron esas épocas, que es el caso de Paco Corona, él me contó que lo vivió en vivo, ya que él estaba casualmente en Tlatelolco esa tarde-noche del 2 de octubre de 1968. Él lo vivió en carne propia y le mandó un gran saludo y un abrazo muy afectuoso. Tendría que platicarnos cómo lo vivió, ¿no? Es correcto, sí, ahí se lo dejamos de pendiente para que él no lo platique. Apúntalo, Paco, apúntalo. Sí, él lo tiene muy, muy presente, me lo contó fuera del micrófono. Pero fue una cosa espantosa que no tuvo que haber sucedido. Para la mayoría de la gente, el autor intelectual de la masacre y de la matanza del 68 fue el presidente Díaz Ordaz. Para un servidor no fue presidente, sino el secretario de Gobernación, Luis Echeverría. Y sé que los minutos en televisión y radio son muy reducidos y hay que aprovecharlos. Una de las mejores pruebas para decir lo que acabo de decir es que hubo otra matanza de dimensiones aún mayores el jueves 10 de junio de 1971, siendo presidente Luis Echeverría. Es decir que si yo estoy equivocado en la hipótesis acerca del 68, entonces tendría que aceptar que Luis Echeverría fue el responsable como secretario de Gobernación en el 68 y como presidente de la República en el 71. Pero, Dulce, los jóvenes tienden a no recurrir a la historia y es normal, así debe de ser. Los jóvenes ven más hacia el futuro que recordar la historia, sobre todo si es una historia dolorosa, que es el caso. Lo que yo puedo decir en mi experiencia es que lo que pueden hacer los regímenes en todo el mundo es aplazar los acontecimientos, pero no los pueden evitar. Y es el caso que hoy en día, en este año 2019, que han pasado 51 años, o alrededor de 50, porque estamos hablando del 68 y del 71, 50 años después, estamos viviendo tiempos de un sinnúmero de manifestaciones en todo el mundo. Las encuestas que nosotros llevamos a cabo, en el caso de México nosotros somos los responsables, pero hay otras 42 naciones que llevamos a cabo encuestas sociales, nos anticiparon los tiempos que venían para estas fechas. Nos anticiparon que las sociedades ya no están dispuestas a permitir muchas actividades que los regímenes llevan a cabo. Y que tienen que ver con el cambio climático. Lo acabamos de ver en días pasados, en 2 ocasiones muy recientes una de otra, con esta chica adolescente de 16 años de origen sueco, Greta Thunberg. Ella inició en el 2018 un movimiento en contra del cambio climático y se llevó a cabo una manifestación a nivel global. En gran parte de las megalópolis del mundo se llevó a cabo esta manifestación y luego la repitió en la cumbre contra el cambio global. Les dijo, en pocas palabras, son unos hipócritas de ese tamaño. Y no le queda nada al régimen hacer, desde mi punto de vista. Ya no puede reaccionar como antes reaccionaba de esa manera violenta. ¡Mátelos! Es correcto. También vemos manifestaciones, Dulce, hoy en día en Hong Kong, que es la franja china, que antes pertenecía a la Gran Bretaña. China ya ha dado un tiempo para que ya pertenezca en su totalidad a ese país, pero quienes viven en Hong Kong, si bien es cierto que se declaran chinos, no quisieran pertenecer al régimen chino.
sino seguir en el régimen capitalista. Esa es la realidad. Hay manifestaciones en la Gran Bretaña muy fuertes en contra del Brexit y el papel que juega el actual primer ministro Johnson. Hay manifestaciones en Francia por los malos manejos que hace el presidente de Francia, Macron, con esto de los escudos, chalecos amarillos. Y en verdad que estamos viviendo épocas muy interesantes, muy intensas, de manifestaciones en pro de que los manejos de los países, de las naciones, sea diferente, sea más humanizado. De hecho, pues realmente cambios no se han hecho, se han duplicado las manifestaciones, antes no se podía ni hablar y ahorita ya da pie a que se generen manifestaciones. Y lo hablábamos en programas pasados, que estás a favor, estás en contra. Yo creo que las manifestaciones siempre y cuando sean en paz, creo que se logra mucho más, pero que también queda en cambiar uno mismo. Sí, sí, sí. Pero sí, muchas veces realmente decimos, no, es que antes hubo matanzas así, pero aquí también está haciendo otro movimiento y con otro tipo de, no tanto de que como fue en años posteriores, sino de otra forma. Sin embargo, se sigue viendo y a más grados, ¿no? Sí, mira, Dulce, vivimos también tiempos en paralelo que se pueden significar por el retorno a los nacionalismos. Se puede ver en el caso mexicano. Nuestro actual presidente López Obrador es muy nacionalista. El presidente Trump de Estados Unidos es muy nacionalista. Lo mismo el primer ministro Johnson de Gran Bretaña y de Vladimir Putin en Rusia. Macron también es otro nacionalista. Que no solamente son nacionalistas, sino aquí viene lo interesante, son antiglobalistas. Y esto trae como consecuencia una gran incertidumbre, porque el mundo fue llevado a un punto, sí, de globalidad en términos de mercados, de productos y de servicios, pues a grado, digamos, extremo. Esto inició muy a principios de los años 90 y ahorita que estamos ya a finales de la segunda década del siglo XXI, estamos viendo que ya ha pasado ese periodo de globalidad. Por eso es que no hay casualidades en la historia, Dulce. Hay causalidades, hay la causa y el efecto. Todo aquello que se pospone, al final de cuentas resulta haciéndose realidad. Es lo único que se logra. Y una reacción con todo los tipos de decisiones, se va tomando una reacción, ya reaccionamos a veces, y no de la mejor manera. Sí, pero lo dices bien, mientras sigan siendo manifestaciones pacíficas, eso está muy bien. Lo que sucedió en el 68, el 2 de octubre ahí se rompió ya con el esquema de la manifestación, pero había habido manifestaciones entre 3 o 4 previas a esa, y todas fueron pacíficas por parte de los manifestantes. Hay que decir que siempre marcharon en la Ciudad de México sin armas. Y fue todo lo que rompió los estereotipos y se vinieron muchas consecuencias muy negativas. Desde mi punto de vista, el verdaderamente culpable es el Escuadrón Olimpia, formado por Luis Echeverría Álvarez como secretario de Gobernación, y no hacia el ejército mexicano. Pues muchísimas gracias, maestro. Yo creo que ya dio un poquito más de conocimiento a todos nosotros. Muchísimas gracias. Comenta y vamos a un breve corte. Ya se nos acabaron los 15 minutos, pero nos vemos el próximo jueves. Claro, jueves, sí. No martes, jueves. Sí.